RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Después de las noticias es de nuevo nuestro tiempo, segunda hora de este programa especial que estamos haciendo desde el Teatro Marín, aquí en Teruel. Unos aplausos para que se sienta que seguimos aquí. Y ruido que me gusta hacer de vez en cuando. Tenemos todavía muchos invitados esperando, hay una mesa redonda. Os vamos a hablar de Dinópolis, vamos a hablar de ese eclipse que se está preparando, que se va a ver aquí en Teruel. Y además tenemos la visita de un compañero, es uno de los hijos predilectos de este lugar donde estamos. Estando en Teruel Mágico no podía faltar la presencia, la voz de uno de sus hijos predilectos, Javier Sierra. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué placer estar contigo. 3 razones para que Teruel sea mágico. Se me quedan cortas. ¿Sí? 3 razones, sí. Pero fíjate, te daré muy sucintamente 3 motivos, ¿no? 1, las estrellas. No hay muchos lugares en la Europa continental donde se puedan ver tan bien las estrellas. La falta de contaminación lumínica hace que los cielos de Teruel se te caigan encima. Levanta la vista ahora mismo y verás que la Vía Láctea está encima de nosotros. Y eso, que yo lo he tenido en mi infancia, me ha marcado de una manera profunda. Otra cosa, los dragones. Hay muchas historias de dragones en Teruel, en la provincia de Teruel. En fin, el patrón de Aragón es San Jorge, el que termina dominando al dragón. Y esos dragones, en realidad, tienen que ver seguro con los dinosaurios. Los fósiles de dinosaurios que hay en toda la provincia y que la han convertido en uno de los reservorios paleontológicos más importantes del planeta, tienen que ver con el mito de los dragones. Hasta el propio nombre Aragón, cuando se hablaba del rey de Aragón, era el rey dragón. Fíjate que Jaime I el Conquistador tenía un yelmo, un casco, que era un dragón colocado sobre su cabeza. Era el rey dragón, viene de ahí, seguro, de los dragones. Y un tercer motivo, el mundo subterráneo. Tienes que ir de minas por Teruel, Miguel. Tienes que acercarte a las comarcas mineras. En Escucha, por ejemplo, hay una mina en la que te montas en una vagoneta, desciendes 200 metros bajo tierra, ves las condiciones en las que se trabajaba antiguamente para extraer carbón y te das cuenta de lo que es ese mundo oscuro, ese inframundo que también tantas historias ha generado a lo largo de las generaciones de turolenses antiguos. En fin, por eso te digo que se me queda corto. Teruel tiene mucha magia. Y te ha tenido a ti, y yo lo agradezco. Gracias siempre por ser como eres y por ese plan maestro, Javier. Gracias a ti, Miguel. Qué grande que es Javier, ¿verdad, Jesús? Qué grande, qué gran persona, qué gran comunicador, qué gran investigador. Qué gran escritor. Lo tiene todo y desde luego pues ha hecho que todavía Teruel sea más grande, ¿no? Porque ha sido un gran embajador y no me extraña que una biblioteca pública tenga su nombre y más cosas que tendrá seguro que en el futuro, porque es un turolense universal. Está el presidente de la Diputación. ¿No vais a poner una plaza o una calle con su nombre o tengo que hablar con el ayuntamiento? Vale. Él hablaba de el Torico, sí. Que en el Torico hay una estrella. Sí. Y esa estrella no es una estrella, él decía que era un objeto volante, no identificado. Sí, exactamente. Es un fenómeno aéreo no identificado, ¿no? Por utilizar ahora FANIS, ya no se utilizan ovnis, sino se llaman FANIS. Pero sí, es muy curioso porque, a ver, siempre hay que tirar un poco del trasfondo de las leyendas. Ya sabemos que las leyendas a veces son exageradas, tergiversadas, pero siempre hay un pozo de realidad. Y el hecho que de la fundación de Teruel tenga que ver con una estrella, justo esa que ve Alfonso II cuando quiere repoblar y crear un asentamiento ya pues estable en Teruel, y que sea un toro el que aparece por allí
allí con una luminaria entre en la testa, y que además es una luminaria que le acompaña mientras da bramidos ese toro, con lo cual ya es una señal visual clarísima. Y esa luminaria evidentemente no tiene que ver con ningún fenómeno astronómico ni atmosférico, para nada. Y es lo que hace que esa estrella la llamen Aztuel, y el nombre, la etimología, el topónimo... ¿Aztuel? Sí, Aztuel, porque el topónimo de Teruel viene de toro, de Thor, y de las 3 últimas letras de Aztuel, Toruel. De ahí viene Teruel. Es decir, que el hecho de que en 1171, que es cuando se produce este acontecimiento, tenga que ver con ese fenómeno, vamos a llamarle ufológico, sobrenatural, lumínico, da igual el nombre, hombre, ya es bastante significativo, porque además está en el escudo, está en la bandera, es algo que ya está reivindicando esas características atmosféricas universales que tiene ese cielo, ¿no? Este cielo turolense, y que de alguna forma ya está implícito en la propia fundación de Teruel. Un toro con todo lo que significa. Luego se ha intentado atribuir, en fin, a una especie de luminaria que hubo en el siglo XI. Bueno, es muy difícil relacionarlo con un fenómeno astronómico, sobre todo porque algo que va al compás de un toro mientras va bramando, evidentemente no puede ser una nova, como se especulaba, ni puede ser una conjunción astrológica. Es lo más parecido a una estrella de Belén en cuanto a que tiene un comportamiento inteligente y en cuanto está señalando un lugar que con el tiempo se convierte o bien en sagrado o bien en una gran ciudad como Teruel. Antes de que os vayáis, os digo al público que está aquí, vamos a hacernos una foto con todos los ponentes de este congreso, con nuestros compañeros, y va a merecer la pena. Más curiosidades que seguramente muchos turolenses, muchos aragoneses no conocen. A ver, yo creo que sí, que el aragonés en general conoce muy bien su tierra y sus leyendas, o eso quiero pensar. Pero bueno, fíjate, incluso ya con el escudo de Aragón, ya te he hablado un poco que el escudo de Teruel ya tiene esa connotación bastante extraña y sobrenatural y luminosa, pero es que el escudo de Aragón también, el escudo de Aragón tiene 4 cuarteles, y es que de esos 4 cuarteles, 3 están haciendo mención a acontecimientos sobrenaturales. ¿Sí? Y es el escudo como tal, claro. Por una parte está la cruz de Íñigo Arista, en fin, se comenta, ¿no?, que precisamente participando en una batalla. Íñigo Arista fue el que se considera el primer rey de Pamplona. Pamplona y Aragón ha tenido siempre muchísima vinculación, y de ahí que esté, ¿no?, en el escudo. Y eso tiene que ver con una cruz de plata que baja justo en un acontecimiento bélico, pues para eso, para determinar esa valentía y esa motivación que tenían que tener las huestes cristianas para vencer a las huestes sarracenas. Pero es que también está la cruz de Sobrarbe, y la de Sobrarbe ocurre algo parecido, ¿no? Salen de San Juan de la Peña, en fin, van hacia Ainsa, y cuando ya piensan, en fin, que las cosas se ponen muy mal para las tropas cristianas, pues justo en este caso una cruz luminosa se coloca sobre una encina, la de Sobrarbe, sobre el árbol, y da también el valor y la motivación suficiente para que también esa batalla se gane. Y luego está la famosa cruz de San Jorge. San Jorge tiene mucho que ver en acontecimientos bélicos con Aragón, y la cruz de San Jorge, por eso fíjate, San Jorge no era un santo español, era de la Capadocia, y sin embargo es patrón de muchísimos lugares, entre ellos de Aragón, y de muchos ciertos lugares muy específicos, ¿no?, donde San Jorge tuvo una intervención especial, incluso en las banderas aparece, y eso tiene que ver con la conquista de Huesca, ¿no? Entonces en el siglo XI, pues justo aparecen 4 cabezas de moros decapitadas, lo cual ahora dicen que es políticamente incorrecto. No se dan cuenta que la tradición es la tradición y que está sentada sobre unos principios muy sólidos, no tiene nada que ver con la actualidad, y tiene que ver, pues eso, con esa conquista de Huesca y con la victoria aplastante, y en algunos casos dicen que, como no, también con la ayuda sobrenatural de otro caballero blanco, en este caso no Santiago, sino San Jorge. O sea que, sin irnos muy lejos, ya el escudo de Aragón nos está hablando de esa conexión con lo extraño, con lo sobrenatural y con esa parte trascendente que tanto nos gusta, que es la cultura del misterio. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Jesús Callejo en este momento, y un buen montón de amigos que están aquí en el Teatro Marín acompañándonos en este programa. ¿Qué podían ser esas luminarias, ovnis?
A ver, está claro que la palabra ovni no existía en aquel momento y por lo tanto se tenía que interpretar casi siempre desde un punto de vista sagrado, religioso. Cuando había una luminaria de estas, o era una aparición de la Virgen, o era un santo determinado, o sencillamente pues era un arcángel, ¿no? San Miguel aparece también en muchísimos acontecimientos. O bien Santiago, ¿no? De hecho se le llama también Santiago Matamoros porque casi siempre este tipo de leyendas tienen que ver con la Reconquista, claro, una Reconquista que no era realmente una reconquista, era la recuperación del reino visigodo de Toledo. Pero bueno, se produjeron muchísimos acontecimientos, algunos evidentemente ficticios. Por ejemplo, la batalla de Clavijo en el año 844 no existió como tal y por lo tanto no estuvo el apóstol Santiago, pero sí sirvió para que en el siglo XII esa aparición y junto con el hallazgo del sepulcro del apóstol Santiago sirviera primero para fomentar el Camino de Santiago, que es un camino, por supuesto, cultural, pero también religioso, en fin, hacia el Finisterre, hacia la puesta del sol, hacia el fin del mundo, con todo lo iniciático que eso conlleva, y además está enlazado con la Vía Láctea también. Otra vez más, el espacio, las estrellas tienen mucho que ver, pero sirvió mucho para que tanto San Jorge en algunos acontecimientos, como Santiago Apóstol, como San Millán o San Miguel, sirviera para reivindicar o asentar una toponimia y un aspecto que luego el pueblo lo entendió como algo sobrenatural y lo dejó reflejado no solo en sus leyendas, sino también en su toponimia y en algunos casos en su escudo. Hay cantidad de escudos, como el de Estella. Estella es la estrella, el escudo de Estella es una luminaria, algo que también apareció y que tuvo un acontecimiento importantísimo. Desligar esto, no tenerlo en cuenta, ignorarlo, porque se piensa que, bueno, son fantasías de nuestros antepasados, yo creo que es un gran error. Es verdad que hay que escarbar un poquito para ver lo que hay de realidad, pero no me cabe ninguna duda que en momentos de crisis, porque ha ocurrido ahora y ha ocurrido en el pasado, en momentos de crisis ocurre lo inesperado, y muchas de las cosas inesperadas tienen que ver con lo numínico, y lo numínico se asocia, como no, siempre con lo sagrado. Por eso quizá ahora estamos viendo tantas cosas raras en el cielo, momentos de crisis. Siempre se ve en esos momentos de crisis, siempre se ha dicho así, ¿no? ¿Por qué? Porque parece ser que son momentos donde o bien se despierta una especie de sentido de esa trascendencia, es decir, hay mucha gente, o por lo menos nos intentan inculcar la idea de que, bueno, que el materialismo es lo que cuenta, porque es lo que se ve, no nos preocupemos por cosas ajenas al mundo material, al mundo objetivo, al mundo nihilista, ¿no?, como dicen, y sin embargo hay todo un mundo espiritual que es importante tenerlo en cuenta, y sobre todo cuando hay momentos de crisis. Ahora estamos en ese momento de zozobra, ¿no? Hay tambores de guerras, no se sabe si va a haber una tercera guerra mundial, no se sabe si el famoso meteorito va a caer o no va a caer. Eso infunde miedo, el miedo te paraliza. Entonces es bueno tener esa conexión con lo trascendente, con nuestra parte espiritual, con nuestro yo supremo, porque eso es lo que nos hace pensar que, en definitiva, si ocurriera cualquier tipo de catástrofe, y ojalá no ocurra tiempo lejano, pero eso no nos tiene que impedir vivir, ¿vale? Porque cuando te paraliza el miedo ya no estás viviendo, ya no eres tú, ya eres alguien que te están condicionando, que te están manejando, en fin, que te están creando un tipo de ideas, o lo que es peor, un tipo de ideología para encaminarte a algún lugar. Tienes que ser tú mismo, y en los momentos de crisis es cuando también surge eso, lo que tú crees que no existe: apariciones, fenómenos aéreos, seres de luz, seres de sombra también, como no, pero es como que el otro lado tiene como más posibilidad de conectarte con este lado, y a partir de ahí, según tu conexión y según tu forma de entender el mundo sobrenatural, hará que te enriquezcas o sencillamente que padezcas las consecuencias de algo que no comprendes. Casi terminando, Jesús, porque tenemos más invitados ahí esperando. ¿Alguna curiosidad más de este territorio? Oh, hay muchísimas, pero mira, por decirte alguna así, bueno, muy significativa, claro, para elegir es complicado. Acuérdate que estaba el caso del milagro de Calanda, que ya daría mucho de sí, ¿no? El famoso cojo de Calanda de Miguel Pellicer. Pero voy a contar una que a lo mejor no es demasiado conocida, y me voy... te cuento dos, además, muy rápidas, ¿no? Una que tiene que ver con Teruel y otra que tiene que ver con Zaragoza, ¿de acuerdo? Vale. Hay en Teruel una iglesia, que es la iglesia del Salvador, y hay un Cristo muy significativo. Es el Cristo de las tres manos. ¿Tú has visto alguna vez un Cristo con tres manos? Me lo han contado hoy lo contaba. Ah, te lo han contado. Bueno, me han dicho que lo había, yo no lo he visto. Vale, bueno, curioso, ¿no? Y claro, ya de por sí la imaginería ya es muy, muy significativa, es llamativa, ¿no? Además es una mano que está muy cerca del costado. Bueno, pues ahí, para justificarlo hay que contar leyendas. Una de las leyendas es, pues eso, el clásico ladrón que quiso llevarse este crucifijo, que es una preciosidad como obra de arte, y su mano quedó ahí pegada para la eternidad, precisamente por intentar cometer un sacrilegio. Bueno, te lo he contado de una forma muy rápida, pero para que veas cómo hay objetos que salen de lo normal y que está asociado
es una leyenda que nos conecta precisamente con esa trascendencia que te decía. Y la otra es en Zaragoza, hay una iglesia que es San Miguel de los Navarros, y ahí hay un San Miguel alanceando a un demonio, ¿no? Que es la iconografía típica de un San Miguel, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa iconografía que ya lleva ahí desde el siglo XVI o XVII, pues un rayo incidió directamente sobre el demonio y le pulverizó justo al demonio, ¿no? Entonces había que reconstruir a ese demonio, y Félix Oroz, que era, en fin, el escultor del momento, pues reconstruye la cara del demonio. Y no se le ocurrió otra cosa que reconstruir la cara de un personaje muy conocido de Zaragoza en aquel momento. ¿Quién? Jerónimo Borao, que era el rector de la Universidad de Zaragoza. Con el cabreo de Jerónimo Borao, que hasta ese momento ya ha quedado inmortalizado, y estoy hablando del siglo XIX para siempre, como el demonio que le está alanceando, ni más ni menos que San Miguel. Era un diablillo, era un demonio, no fue buen rector, no lo sé, pero el hecho es que ese gracejo, ese sarcasmo que a veces nos caracteriza a los españoles, a veces queda plasmado ni más ni menos que en la iconografía. Pues como siempre ha sido un placer estar contigo. ¿O me cuentas algunos lugares de... ¿Cómo era? El Matarraya. Matarraya, sí. Ibas a entrar en la mesa redonda, pero quiero que me lo cuentes. Bueno, te cuento. A ver, el Matarraya es una de las zonas privilegiadas y más mágicas que existen en la península ibérica, pero sin ningún tipo de duda, vamos. Y además muy desconocida hasta hace poco. Es un poco, me recordaba como las Urdes, ¿no? Que siempre estaba un poco relegada, porque, en fin, las comunicaciones no eran las más adecuadas, pero ahora se puede acceder. A ver, el Matarraya tiene una capital, que es Valderrobles. Valderrobles es un pueblo bonito, además pueblo bonito con categoría, ¿no? Es una preciosidad. Y bueno, tiene luego Calaceite, que es como un imán para artistas, para literatos, una cantidad de gente que ha ido allí precisamente para tener su casa en Calaceite. Hay algo ahí que te atrae para ser creativo, para ser artístico. Pero bueno, por no enrollarme, por no hablar, por ejemplo, de las cárceles del Matarraña, que las tiene, y además horrorosas y pavorosas algunas de ellas. Por no hablarte de la Fresneda, que bueno, que tiene ahí un lugar, en fin, paleolítico y astronómico impresionante, y además desde la Fresneda hay una ramificación donde conectan ni más ni menos que 18 ermitas distintas. En Valderrobles hay una iglesia, la iglesia principal, que tiene un rosetón que no es redondo, sino que es triangular. Y ese triangular tiene un poco lo que es la secuencia pitagórica. Son 10 triángulos en el interior y el 10 representa simbólicamente el número de Dios. Entonces, no es casual que eso ocurra. Además, hay una leyenda también, un poco... claro, hay varias leyendas. Y te hablo del castillo. Entonces, en el castillo está construido en un roquero. O sea, hay una roca, cuando tú vas un poco a la Plaza de Armas, está la roca y dices, ¿qué sentido tiene aquí construir este castillo con toda la dificultad técnica que tenía? Bueno, porque sencillamente aquello que se creó un baldaquino para generar una serie de rituales donde la piedra era una piedra sagrada, era importantísima. Y en ese castillo, entre otras cosas, hay una leyenda, que es la leyenda de la mano peluda. Además hay un sótano y un pozo que si la gente no lo conoce, pues pasa desapercibido, y como no, pues era un señor horroroso, feo, largo, peludo, tan peludo, que solo estaba oculto allí y solo salía por la noche para alimentarse, porque claro, cuando le veían los niños sobre todo salían despavoridos del repelús que le daba. Y luego dicen que era el lugar donde se ocultaba un asesino, y bueno, pues se creó toda esa leyenda para que la gente no se acercara allí. Bueno, para que veas cómo las leyendas luego quedan conformadas con hechos reales, en este caso hechos criminales, pero es una leyenda en definitiva. Y mira dónde está situado, además en un castillo, en el castillo de Valderrobles, donde ya de por sí es una fortaleza importante, y a nivel telúrico, porque la energía allí se emana y se palpa, es fundamental. Y eso solo son unas pinceladas del Matarraña. Todo lo demás te puedo asegurar que es un lugar privilegiado, y el que no conozca Matarraña se lo haga ver, que se lo haga ver. Sí, yo me lo tengo que hacer ver porque hace muchos años pasé corriendo, pero habrá que ir a verlo. ¿Os habéis dado cuenta lo que sabe y cómo lo cuenta este colega? Os pido un aplauso para él y forma de contacto contigo, Jesús. Gracias. Pues en la escóbula... Gracias. En el programa de la escóbula, ya sabes que cada semana, con lo cual ahí me tienen cada semana, y luego pues en mi página web, jesuscallejo.com, donde voy colocando todo este tipo de novedades y de locuras. ¿El libro nuevo cómo se llama? El libro nuevo se llama Gabinete de las Maravillas y de los Misterios, publicado por Almuzara. Un placer como siempre, Jesús. Gracias. Estar contigo es una aventura apasionante. Nos vemos prontito, seguramente en Córdoba. Ha leído la maldición. ¿Se atreve a desafiarla? Viajamos al pasado. Vuelva y entiérrelo donde lo encontró. Para mostrarte los misterios de nuestro futuro.
¿Te unes a la aventura? Examinaremos el cofre juntos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Desde la isla del Caño, Isabel Rizo retransmitiendo para Espacio en Blanco. He venido aquí a bucear, a descubrir la flora y la fauna que rodea esta isla. Y nunca se me hubiera ocurrido caminar las 2 horas para ver las esferas mágicas que están encima de la montaña. Pero escuché uno de vuestros programas y aquí estoy. La aventura submarina se ha convertido en arqueológica también. Y me encuentro junto a una de las esferas ahora mismo. Cuando llegas a la isla, puedes sentir por completo una energía muy diferente, algo muy especial. Así que muchas gracias a todos los que hacéis Espacio en Blanco por haberme descubierto esta maravilla. Un beso. Ahí estaba un saludo de una de nuestras y nuestros muchos oyentes en muchas partes del planeta. Y ahora saludamos a un nuevo invitado que se acerca al programa, Alberto Cobos. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente, encantado. Doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad del País Vasco. Sí. Desde 1999 ejerces como paleontólogo de la Fundación Teruel Dinópolis. Bueno, es un nombre un poco largo. Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis. Ah, sí, lo tenía bien escrito y lo he dicho mal. Fundación Conjunto Paleontológico. Y eres el director gerente de Dinópolis. De la Fundación Dinópolis. De la Fundación. Déjame que ponga una introducción y hablamos de dinosaurios, que es un tema apasionante. Hubo un tiempo que esta tierra que visitamos y otras muchas estuvo llena de seres gigantescos. Del canal Arca Documentales extractamos las primeras informaciones. Antes del ser humano, antes de las colonias, los imperios, los libros o el fuego, hubo un tiempo donde el planeta Tierra no le pertenecía a nadie. Durante más de 160 millones de años, los dinosaurios dominaron todos los continentes, desde las planicies del norte hasta las selvas del sur. Caminaron, cazaron y vivieron en un mundo salvaje, hermoso, pero violento. Un mundo que hoy solo podemos imaginar a través de piedras, huellas y fragmentos de huesos enterrados bajo nuestros pies. Y sin embargo, la mayor parte de su historia sigue siendo un misterio. ¿De dónde vinieron? ¿Cómo llegaron a gobernar cada rincón del planeta? ¿Y qué los llevó a desaparecer? Los dinosaurios no fueron una nota al pie de la historia natural. Fueron el capítulo más largo y dominante que haya existido en la Tierra. Y de dinosaurios y sus restos vamos a hablar en los próximos minutos de nuestro programa. ¿Te ha gustado esa introducción, Alberto? Sí, voy a decir muchas cosas. Sí, Claro. ¿no estás de acuerdo? En 80% más o menos. Vale. Pero bueno, no es cuestión de eso ahora. Vale, ¿cuánto tiempo, desde vuestra experiencia e investigación, estuvieron los dinosaurios en la Tierra? Haciéndose el más antiguo. Pues los dinosaurios en la Tierra han estado desde los 230 millones de años en el Triásico superior. 230 millones de años. Y realmente los dinosaurios siguen en la Tierra. ¿Siguen en la Tierra? Sí, son las aves, son los dinosaurios. ¿Sí? O sea, los dinosaurios que se extinguieron, los dinosaurios no avianos, se extinguieron hace 66 millones de años. Pero cuando vemos una gallina estamos viendo un dinosaurio realmente, un cuervo, un emú, un ñandú, efectivamente. Por lo tanto están con nosotros todavía. Una paloma. ¿Sí? Sí. Mira qué cara se me pone. No, es así. Vale, ¿por qué hubo tanta diversidad de formas de dinosaurios? Bueno, como todos, se fueron adaptando a todas las diferentes tipologías, tipos de ambientes, en función también de otro tipo de reptiles, entre comillas, que había anteriormente.
y los dinosaurios fueron ocupando todos esos nichos por sus adaptaciones principalmente. Se trata de un tipo de tipología en lo que son las extremidades rectas debajo de la cadera, a diferencia, por ejemplo, de un cocodrilo, ¿no? Que vamos a ver un poquito que estaría más abierto, por decir de alguna manera, y realmente ocuparon todos esos nichos desde el punto de vista terrestre, ¿no? A veces confundimos también los dinosaurios con los reptiles marinos o los reptiles voladores. Realmente, pero los dinosaurios eran todos terrestres, algunos de ellos también muy relacionados con el ámbito acuático, ¿no? Realmente, pero todos ellos eran terrestres. Vale. ¿Cuánto tiempo vivieron, dices? 200... Desde los 130 millones de años hasta los 66, vamos a decir, los dinosaurios que conocemos tal y como lo conocemos todo el mundo, ¿no? Los 66. Entonces, claro, convivieron dinosaurios de muchos tipos, de muchas especies diferentes. A lo mejor con las películas puede parecer que todos los dinosaurios vivieron a la vez, de todos los grupos, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Son muy diferentes los dinosaurios aquí, por ejemplo, en Teruel, del Jurásico Superior, de hace unos 150 millones de años, a los dinosaurios que hubo hace 125 millones de años, a los dinosaurios que hubo hace 90 millones de años. Podemos tener en cuenta una cosa. Stegosaurus, por ejemplo, que es un dinosaurio del Jurásico Superior, conocido, este dinosaurio con púas y placas, ¿no? Que también se pueden comprar y comer galletitas de ese tipo de dinosaurio, vivió hace 150 millones de años. ¿Aquí en Teruel? Sus parientes, un pariente suyo que se llama Dacentrurus, efectivamente, Dacentrurus, sería el estegosaurio por excelencia europeo de unos 10 metros de longitud. Este vivió hace unos 150 millones de años. Tyrannosaurus Rex, que ese no vivió en Teruel ni en Europa, desapareció hace 66 millones de años. Es decir, entre estos dos tipos de dinosaurios hay más tiempo geológico que entre el Tyrannosaurus Rex y nosotros mismos, que son 66 millones de años, ¿no? Para que un poco podamos ver y comprender toda esa enorme diversidad de grupos de dinosaurios que hubo durante los tiempos geológicos en el Mesozoico. Luego hablamos, primero me encanta la pasión que tienes también con muchos invitados. Hablamos del apasionante trabajo que estáis haciendo en la Fundación, pero se sabe que desaparecieron con un meteorito que llegó aquí, pues, machacó todo, ¿sí? ¿Eso tenéis pruebas? Sí, pero bueno, los dinosaurios a lo largo de los tiempos geológicos hay constatación de varios impactos meteoríticos y muchos están relacionados con las 5 grandes extinciones. La más conocida es la de los dinosaurios y la menos, por desgracia, es la actual, que es la 6ª gran extinción, que la estamos produciendo nosotros mismos. No va a caer un meteorito, sino que la estamos produciendo nosotros. ¿Sí? Pero al ritmo del tiempo geológico no nos damos cuenta de que eso está ocurriendo prácticamente, es algunos cuantos, ¿no? Pero efectivamente, claro que está constatado la caída del meteorito en Tichulo, y además en España, no en Teruel, en España tenemos lugares donde se ve esa capa de iridio, ¿no? Ese polvo, vamos a decir, cósmico, ya que estamos en este programa, ¿no? En el que se pueden ver, pues por ejemplo, en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Caravaca, en Murcia, la capa justamente del límite Cate, ¿no? O sea, ese meteorito que cayó en México, como llegó, por ejemplo, hasta lo que entonces era, bueno, Iberia, la placa ibérica, por decir de alguna manera, este entorno, y también lo podemos ver en el registro, en este caso en el registro geológico. Y lo está diciendo un doctor en ciencias geológicas. Estamos en la quinta... La sexta extinción. Vale, vamos... Sexta gran extinción. Gran extinción. Extinciones ha habido muchas. ¿Sí? Sí. No metas miedo. No, si no es por eso. Va, al ritmo de los tiempos geológicos, total, vale. Sí, como mucho conocemos personas de 100 años y poco más, ¿no? Vale. Tampoco... Vamos a Teruel. ¿El dinosaurio más grande que habéis descubierto en España o en esta zona en Teruel? Sí, pues es Turiasaurus riodebensis. Turiasaurus, el lagarto de Teruel, el lagarto del Turia. Por cierto, el Turia, que también se conoce como Turia desde aquí, desde Teruel capital. Y como una revista que anda por ahí que hemos entrevistado. Efectivamente, una gran revista que también se edita desde aquí de Teruel y desde la propia Diputación de Teruel, sí, y de Instituto de Estudios Turolenses. Y riodebensis, pues de Riodeva, porque Riodeva es el pueblo en el que encontramos los fósiles de ese gran dinosaurio. Yo mismo tuve la suerte de encontrar, pues, con otros compañeros e investigarlo, ¿no? Pues todo este dinosaurio. Un gran dinosaurio saurópodo, 25 metros más o menos de longitud. 25 metros. Sí. Vaya bicho, ¿no? Sí. Bueno, un saurópodo, justamente los turiasaurios probablemente sean los saurópodos más grandes junto a los titanosaurios. Los titanosaurios son esos saurópodos también mucho más pesados incluso, que los conocemos más de Argentina, y aquí los turiasaurios, pues estamos hablando de un fémur de 2 metros, 2,12 de longitud, por ejemplo, para que nos demos os deis una idea, y viéndolo en Dinópolis, pues es donde puedes ver directamente las dimensiones. Lo vamos a decir que vayan para allá. Sí. ¿El más pequeño? Pues el más pequeño aquí, Teruel, es muy bonito, porque este año se cumplen 200 años de la descripción de Iguanodon,
Iguanodon a través de unos dientes en Inglaterra. Es el segundo dinosaurio conocido para la ciencia. El primero fue Megalosaurus y en 1825 se describió Iguanodon. Ahora hay dos especies de Iguanodon, Iguanodon bernisartensis, que es un material principalmente de Bélgica y de otros lugares, y nosotros describimos el año 2015 con unos fósiles procedentes de otro pueblo de Teruel muy importante para los dinosaurios, que es Galve, Iguanodon galvensis. Entonces, en ese yacimiento de Galve, pues además de encontrar los fósiles del adulto, que podía tener unos 10 metros de longitud, pues encontramos los fósiles de 13 crías. ¿13? ¿No? Estaba con sus bebés, ¿no?, entre comillas, y podían tener pues 1 metro de longitud. Entonces hay dinosaurios muy pequeños, ¿no?, en general en el mundo, ¿no?, pero aquí de esta manera también es como podemos determinar si había un comportamiento gregario, si cuidaban o no cuidaban de sus crías. Bueno, al final la ciencia consiste en eso, ¿no?, en tener los datos para poder verificar todo ello. Qué apasionante, ¿eh? Sí, la verdad que sí. No tengo mucho más tiempo y quiero que me cuentes algunas cosas que me has comentado anteriormente, pero debe ser apasionante cuando encuentras un fémur, un hueso de esos, como lo que me enseñaste el otro día, ¿no? Sí, bueno, la verdad que sí. Sobre todo, pues tenemos la suerte de poder trabajar en aquello que muchos soñábamos desde pequeños, ¿no? Aquí en Teruel hay un equipo científico, un centro de I+D+I, como es el de la Fundación Dinópolis, el Museo Aragonés de Paleontología, y tenemos la suerte de trabajar en el territorio en el que están muchos de esos fósiles, con lo cual, bueno, pues... ¿Lo tenéis todo en casa? Todo en casa, pero bueno, aquí porque estamos hablando de dinosaurios, pero bueno, que aquí alrededor de Teruel capital también hay muchos fósiles de mamíferos del Turoliense, que como bien dice el nombre también tiene que ver con la provincia de Teruel, con la ciudad de Teruel de hace unos 7 millones de años. Por ejemplo, aquí cerquita en un pueblo, una pedanía de Teruel que se llama Concuz, es donde está uno de los primeros yacimientos paleontológicos catalogados como tal en España, que incluso, bueno, pues tuvo noticia de ello Cuvier, el padre de la paleontología, y entonces se consideraban que eran fósiles de antiguas batallas probablemente, ¿no? Y realmente pues son fósiles de Hiparion, ¿no?, tipo cebras, dientes de sable, de bóvidos, de úrsidos, bueno, un poquito de todo, ¿no? Sí. Eso es lo que acabamos un poco también de conocer aquí, mucho más de los dinosaurios, de los vertebrados y también invertebrados. Ya, y las huellas, me decías que a veces las huellas eran en otro tiempo, ¿no? Bueno... Y hacer así me han dicho que te lo pregunté. Sí, eso... ¿Qué significa eso? No, eso significa que es muy importante trabajar constantemente. ¿Frotar las dos manos? Frotar las dos manos. Porque... Mira cómo se ríen por ahí. Sí, se ríen porque quieren que le dé otra índole a este contexto. Pero realmente con las huellas en la provincia de Teruel no teníamos un gran registro de la cantidad de huellas. En el año 2000 podía haber unas 200 huellas de dinosaurio, 250, no más conocidas. Con el trabajo que estamos realizando desde entonces, ahora habrá unas 4.000 huellas catalogadas, ¿no? Wow. En la provincia de Teruel, algunos pueblos con muchas huellas también de diferentes edades geológicas. Y sí que es cierto que, bueno, pues como me preguntabas o hemos estado hablando, ¿no?, pues en determinados lugares las huellas de dinosaurio, principalmente de carnívoro, se relacionaban con dragones, con el caballo de Santiago, con gallinas gigantes. Iban muy bien encaminados, porque si eran gallinas gigantes, como bien dicho, efectivamente ya sabían que eran de dinosaurios, ¿no?, hace 300 o 400 años. Pero en la provincia de Teruel, por lo que sabemos y hemos indagado, es más cómo las utilizaban, curiosamente, más que lo que pensaban que era. Así, bueno, alguien podía pensar que eran huellas de los machos, de los mulos, ¿no?, dejadas unos años atrás. Pero a mí uno de los aspectos casi más anecdóticos es como lo que hoy sabemos que son unas huellas de estegosaurio, que son estos dinosaurios con placas que comentaba anteriormente, que se llaman las huellas del Tapodus ibericus, el pie triangular de la península ibérica, pues eran utilizadas en un pueblito de la Sierra de Gúdar, que se llama El Castellar, por algún vecino, para que cuando llenarlas de agua y echar los escaramujos, los frutos de los rosales, y con un palo y una losa esperar a que fueran a comer los frutos los tordos, ¿vale?, unas aves, para que tocaran el palo y caer la losa encima y directamente pues así cazar los tordos de una manera natural y ganarse la vida, ¿no? La verdad que es muy curioso y muy bonito. Entonces yo suelo decir que a veces lo que son piedras en un lugar se convierten en fósiles de dinosaurio a ojos de los paleontólogos, y en este caso lo que era algo muy útil para parte de la población local, pues también son huellas de dinosaurio para muchos de los paleontólogos. Vale, y si yo me encuentro, quiero hacerte de nuevo esta pregunta, sí, una huella, un resto de dinosaurio, ¿me lo puedo coger y llevar a casa? Bueno, un huesecito de esos. Una huella como tal es comunicarlo, generalmente en todas las administraciones. He dicho llevármelo a mi casa. Llevártelo a tu casa no. ¿Qué tengo que hacer? Comunicarlo en este caso a instituciones como la nuestra o las Direcciones Generales de Patrimonio Cultural o Natural, porque en cada comunidad autónoma pues se lleva de una manera. Lo que tenemos en este país
porque al final se va a poder investigar y se va a poder comprender muchos aspectos que desconocemos, ¿no? La semana pasada estuvimos celebrando el Geolodía en un pueblo que se llama Santa Cruz de Nogueras, aquí en Teruel, viendo fósiles de invertebrados y de vertebrados de 400 millones de años. Entonces, una de las formaciones geológicas se llama formación mariposas. Y esas mariposas no son más que la forma que tienen unos fósiles de invertebrados braquiópodos que son espiriféridos, que tienen una especie de aspecto alado, y de ahí el nombre, por ejemplo, de formación mariposas, ¿no? Quiero decir que todos los fósiles son importantes, pero es muy importante también invertir en ciencia para que al final se vea desde las sociedades locales lo importante de todo ello y tener pues proyectos que también ayuden a no solamente a la investigación, sino al desarrollo territorial con todos ellos. Alberto Cobos, espero que hayas estado a gusto en el programa. Por supuesto que sí, muy a gusto además y encantado de estar aquí, sí. Como me gusta. Sí. Y enhorabuena por el trabajo que hacéis en la Fundación. Estuve con él, se lo cuento a nuestros oyentes, viendo las diferentes cosas, sorprendente. Había que ponerlo más en valor y eso es un centro con una reputación a nivel internacional increíble, ¿verdad? Sí, sobre todo, te decía esta tarde, ¿no?, que a veces las cosas que hacemos de una provincia como Teruel pues cuesta mucho más de que sea reconocido a nivel internacional, lo somos, también a nivel nacional, trabajamos muchísimo también para ello. Y luego también, pues yo creo que muchas de las personas que están aquí lo saben, lo que significa un proyecto como Dinópolis, con nuestros colegas que desde el punto de vista empresarial, pues bueno, hacen la explotación comercial del conjunto paleontológico, y como son ya más de 3.800.000 personas las que han venido a Dinópolis desde el año 2001. Que vengan muchas más. Ojalá, seguro que sí, porque los hallazgos seguirán dándose constantemente. Sí, y sobre todo eso, enhorabuena por el trabajo, gracias por lo que estáis haciendo, porque estáis descubriendo nuestras raíces, que es una forma de comprenderos a nosotros mismos. Pido un aplauso para él. ¿Forma de contacto? Dinópolis.com para visitar a Dinópolis y cualquier aspecto de investigación por fundaciondinópolis.org, info@fundaciondinópolis.org, cualquier correo. Te amenazo con volver a ir y seguir viendo lo que tenéis ahí, ¿vale? De aquí estaremos porque merece la pena conocer todo, no solamente Dinópolis, sino como estamos viendo aquí todo lo que dice la provincia, y veo ahí que la última palabra del eslogan de la Diputación es cienciocio, y efectivamente pues eso es Dinópolis y eso es muchos de los proyectos que estamos viendo aquí en Teruel. Gracias. Gracias. Radio Nacional de España, la que quieres. La verdad es que nos ha tocado un mundo, Javier, que no le falta nada, para ser un desastre. Hope, estamos a tiempo. El podcast. Algo que se demuestra en este documental es que hay que confiar en la naturaleza. Una fuente de esperanza y representa para mí un punto de referencia en el que coger impulso. No podía dejar de ver la serie porque era como si algo dentro de mí me dijera, ¿qué haces que no estás ahí, no? Cuando los ves todos, terminas lleno de esperanzas y con muchas ganas de hacer un montón de cosas. Hay esperanza. Por eso nos llamamos Hope. Escúchalo en RN Audio. Y recuerda, esto me suena, los lunes a las 5 de la madrugada. RTV, la que quieres. Eso que crees haber soñado. Eso que no te atreves a sentir. Forma parte de ti. Espacio en blanco. El misterio que va contigo. El misterio que hay en ti. Buenas noches, queridos amigos de Espacio en Blanco. Os mando un cálido y fuerte abrazo desde las frías noches de Noruega y os doy las gracias por esas noches tan maravillosas que nos hacéis pasar. Saludos y un abrazo muy fuerte desde Noruega. Ya tenemos preparada nuestros siguientes minutos con un buen grupo de invitados. José Miguel, que andas por ahí, un compañero de la radio, acércate un momentito que vas a entrar en el programa, ¿vale? Tras esa introducción, hablamos de eclipses.
En este programa especial desde Teruel hemos querido reunir a diferentes invitados para planear junto a ellos sobre diferentes aspectos de su cultura, historia, leyendas y futuro. Desde aquí, en más o menos un año, se va a poder asistir a un fenómeno grandioso, un eclipse total de sol. Y estas tierras que hoy visitamos han sido bendecidas con el privilegio de poder verlo en su totalidad. De ello hablaremos y de otros muchos enigmas junto a nuestros invitados. Saludarles a algunos de los invitados que están aquí. Miguel Pedrero, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, Miguel. Ya te aviso, tienes que ser sintético. José Guijarro, buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. Javier Dizaga vuelve de nuevo de Galáctica. Y nuestro compañero José Miguel Meléndez. Sí. Vale. Empezamos contigo, Javier, tenemos muy poco tiempo. Viene el eclipse, ¿cómo lo cuentas a los niños o a la gente que se preparen? Aparte que ya Javier se realzó la voz, algunos estamentos culturales y políticos preparados, que la que se viene encima es muy grande en esta zona. Fijaos que a pesar de que nosotros, claro, nuestro fuerte es lo científico, la ciencia, que creo que vendrá en 2026, es decir, conforme nos acerquemos a ese 12 de agosto, yo creo que ahora efectivamente lo que hay que trasladar es la emoción, la experiencia, porque ves alguna de esas imágenes de cómo se vivió, por ejemplo, en México el año pasado. Entonces, imagínate, cientos de personas mirando al cielo. Miles de personas. Y cómo empiezan a gritar de alegría, cómo empiezan a reírse de alegría, cómo empiezan a abrazar a sus hijos, a señalar. Llega el momento en que totalmente ya solo se ve la corona, se quitan las gafas. Y es la mejor manera, porque creo que es lo primero que tenemos que contar, ¿no? Es una experiencia vital. El último eclipse que se pudo ver en la península fue en 1912. O sea, no vamos a tener otro en toda nuestra vida. Es una experiencia única que viviremos con nuestros hijos, con nuestra familia. Déjame que diga una cosa, siempre con protección, no hay que mirar porque... Vale. Déjame decirte una cosa, sí. Y es que ese eclipse dura apenas minuto y medio. Sí. Es una cosa fugaz. Pero sin embargo ocurren un montón de cosas imperceptibles. Por ejemplo, cuando la luz se apaga, no es una noche cerrada. Si has estado en Noruega, si has estado... verás que hay luz, hay una luz rara. Los pájaros dejan de cantar. Es como si se hace una especie de silencio extraño. Si estás solo, si estás con mucha gente, evidentemente ocurre como contaba nuestro querido amigo, ¿no? Hay una serie de cambios imperceptibles que hoy en día disfrutamos con alegría, pero hubo un tiempo en el que se vivían con mucho temor. Mucho miedo, ¿verdad? Con mucho miedo. Enrique Pérez Montero, nosotros tuvimos un compañero, él es astrofísico y se ha quedado ciego, pero sigue ejerciendo como astrofísico. Y tenía una grabación, claro, porque para transmitir a las personas que no pueden ver, y se notaba eso, el viento, el silencio. Ese día veremos en cualquier sombra, como filtren las hojas de los árboles, veremos la sombra, ya no será de un sol, sino será de un sol eclipsado. Iremos viendo en el suelo, en todas las sombras, ese eclipse. Hay muchas maneras de verlo, de vivirlo. Pero fijaos que nuestros antiguos no eran tan diferentes a nosotros, porque hoy en día nosotros también sabemos que un eclipse es un evento astronómico, pero también nos toca... en nuestra alma, en nuestro espíritu, también consideramos que es un evento un tanto mágico y nuestros antiguos podían predecirlos, en la mayoría de las culturas sabían perfectamente que era un evento astronómico, pero vinculaban ese evento, en la mayoría de las culturas, con desastres naturales, con hambrunas, con guerras, sobre todo con la muerte de algunos dirigentes, pero en todas las culturas hay una serie de denominadores comunes muy interesantes, porque en todas ellas, o en la mayoría de ellas, los eclipses lo que suponían es una ruptura del equilibrio, tanto eclipses solares como eclipses lunares. Por lo tanto, había que hacer una serie de rituales para restablecer ese equilibrio, y quizás algunos de los más curiosos se dan en la antigua cultura
cultura china, que es muy curioso porque los eclipses estaban vinculados con los mitos del dragón. Para ellos un eclipse era un dragón celestial devorando al sol o a la luna, y por lo tanto había que ahuyentar ese dragón. ¿Y cómo se ahuyentaba ese dragón? Pues a través de la creación de imágenes lumínicas que pudieran asustar a ese dragón, y también mediante sonidos muy estruendosos. La pirotecnia. Claro, utilizaban la pirotecnia y por otro lado utilizaban los tambores, tocaban tambores e incluso golpeaban cacerolas para espantar a ese dragón. Y otro denominador común... Déjame contar una cosa al hilo de lo que él cuenta. 3 minutos 4 tenemos, o sea que... Porque el tema de las correspondencias, ¿no? En el antiguo Egipto, y en mi charla he estado hablando mucho de Egipto, ellos creían que el sol era prácticamente un ser viviente que tenía que luchar contra la oscuridad. Era una lucha igual que los chinos entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Entonces, todos los días el sol se ponía, pasaba al mundo del inframundo, tenía que vencer una serie de pruebas y ellos vivían con temor hasta que al día siguiente volvía a salir el sol. ¿Qué ocurre cuando venía un eclipse? Pues que evidentemente el equilibrio, como decía Miguel, se rompía y por lo tanto hacía falta hacer algo más que permitiera, en este caso, dar la sensación de que vencían precisamente a la oscuridad. Y esto siempre se utilizaba también por parte de la casta sacerdotal y la casta noble para demostrar que tenían una vinculación con la deidad y, por lo tanto, al pueblo le informaban de que próximamente iba a tener lugar un milagro provocado por los dioses, explicaban cuál iba a ser ese milagro y, claro, eso, pues, de cara a la población, pues ponía a la casta sacerdotal y a la nobleza en una posición superior y de auténtico respeto. ¿Queréis decir algo, José Miguel? Simplemente que la provincia de Teruel se está preparando para el 12 de agosto, la tarde-noche del 12 de agosto, que muchos hoteles del Matarraña, por ejemplo, están totalmente colapsados con reservas de norteamericanos. Me contaban eso, que los norteamericanos se habían pillado... Por supuesto que sí, y que, por ejemplo, la Diputación Provincial de Teruel y CEFCA están avisando y preparando a los 236 municipios para que preparen lugares altos, mirando a la puesta del sol, que preparen fiestas, que preparen comida, que preparen lugares, porque van a venir miles de personas a ver el eclipse a Teruel. Y por eso, Teruel mágico. Claro, claro. Yo he vivido dos, lo he contado en algunas entrevistas. Uno en Aqaba, en Jordania, que íbamos con un montón de guías y de repente nos abandonaron. Decíamos, ¿por qué pasa? Es el fin del mundo y tenemos que ir a Amán con nuestra familia. Se nos dejaron tirados. Volvieron afortunadamente a los 2 días cuando no había llegado el fin del mundo. Es que no es broma. Hay gente que cree, y de hecho hay pasajes bíblicos que aseguran que después de un eclipse llegarán 3 días de oscuridad. Claro. Pero es porque no estuvieron el otro día en el apagón, que era el primero. Y el otro lo viví en el Amazonas con unos indígenas, los Piaroas, y cuando todo se hizo de noche empezaron a tirar flechas, porque seguramente Miguel intentaban matar a ese monstruo. Claro. ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué vais a hacer? Nosotros estamos aprovechando, no para de poner reyes, y además como acaban de cambiar de papa tampoco tenía sentido, sino más bien para explicarles a los niños cómo funciona todo esto, para hablar del sistema solar, del equilibrio en el que vivimos, ese equilibrio perfecto de que la luna esté 400 veces más cerca de nosotros que el sol, para explicarles que el sol es una estrella al fin y al cabo, que también morirá dentro de 5.000 millones de años. ¿Cómo vivirán los terraplanistas un eclipse? Pues es verdad que es complicado explicarlo. Casi diría que imposible. Es que en un mundo plano no hay lugar a eclipses. No lo sé. Ya te lo digo yo. Miguel Pereiro, gracias. ¿Forma de contacto contigo de ese podcast que tienes y de todo lo que estás trabajando? Pues fácil, a través de un correo electrónico que es protagonistasinsolito@gmail.com y a través de un número de teléfono mediante mensajes de WhatsApp de texto o de audio que es el 604-070-106. Ahí está, te lo suelta el número de teléfono. Josep, forma de contacto contigo. Yo el teléfono no lo doy, y luego me despiertan a las tontas de la madrugada. Forma de contacto. Pero me pueden buscar en mi canal, que es Josep Guijarro, canal oficial, y si no, en espaciomisterio.com. José Miguel. Un placer. Si vienen a Teruel, preguntan por José Miguel y cualquiera les dirá. Todo el mundo, ¿no? Seguro. Javier, has hablado de Galáctica, vuelve a repetirlo. www.galáctica.es, y allí compran entradas, paquetes, observaciones, se enteran de todo lo que va a ir ocurriendo en Galáctica, que será mucho, y prometemos preparar muchísimas cosas, congresos. Ya tenemos muchos científicos interesados en venir a observar la corona también que se ve cuando hay un eclipse. Yo quiero ir ahí a veros más. Vale, nos tenemos que marchar. Gracias. Os pido un aplauso para ellos. Gracias. Y no os vayáis al público, va a haber fotos chulas que vamos a hacer.
vamos, ha sido un placer pasar estas 2 horas aquí en este flamante teatro y compartir con todos vosotros. Las gracias a Joaquín Justé, presidente de la Diputación de Teruel, por el trabajo, y sobre todo a David Gutiérrez, el director general de Caja Rural de Teruel, por todo lo que habéis hecho, a los compañeros técnicos, a Plata Eventos, gracias, gracias, gracias. Estamos deseando volver. No os vayáis enseguida, que vamos a hacernos una foto. Os dejamos con Alborada y los compañeros de los informativos y un poco de nuestra música. Hay más Espacio en Blanco esperando. Nos vemos en 7 días.